Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre síndrome patelofemoral, la inestabilidad patelofemoral como tal. Sabemos que es un síndrome clínico en el cual existe una pérdida completa de contacto patelofemoral. Generalmente está dado por desórdenes, ya sean anatómicos o dinámicos. Está dado por una malrotación femorotibial donde la porción femoral produce una rotación interna y en contraposición la tibia hacia el otro lado con un punto de apoyo en el pie, lo cual produce una dislocación de la rótula. Esto está favorecido en algunas entidades como el genu recurvatum, que es una hiperextensión de la rodilla. También se favorece más con laxitudes ligamentarias en algunos síndromes como el Ehlers-Danlos o de Marfan. Tiene factores anatómicos, como había mencionado, femoral, tibial, rotuliano, musculares y capsuloligamentarios, pero se engloban dentro de los factores activos y pasivos. Y a mí me gusta determinar también factores estáticos. Los factores activos hablamos de los mecanismos musculares de contracción. Los pasivos son los ligamentarios, sea el retináculo y el ligamento patelofemoral medial. Y los factores estáticos hablando de las estructuras óseas, es decir, la tróclea, la tuberosidad tibial, eh, la distancia, la valoración del ángulo Q también nos permite una determinación de este factor estático. Pero ¿cuáles son los métodos de diagnóstico que debemos usar para esta determinación de inestabilidad o síndrome patelofemoral o mal tracking patelar? Nos valemos de todos a excepción de la ecografía, ¿sí? Empezando por radiografías como ser de frente, lateral, el axial de Lorin o de Merchant, que hay una diferencia entre ambos. La de Lorin es a 20 grados y la de Merchant a 30 grados. También de adquisiciones en monopodálica, en apoyo. Y uno de los que más se usa es la tomografía computada con el tracking patelar, en la cual se realiza adquisiciones en relajación con contracción cuadricipital en 0, 15 y 30 grados. Pero hay algunas veces que nos piden otros ángulos como ser 0, 20, 40 grados e incluso 0, 30, 60 grados. Hablando de esto con un especialista en rodilla en alguna ocasión, me comentó que si una rótula se encuentra centrada o por lo menos estable a 30 grados de flexión, muy difícilmente, no digo imposible, pero muy difícilmente esa rótula ya va a tener la tendencia de luxarse o por lo menos producir una inestabilidad marcada. Entonces, dentro de mi experiencia, solamente realizo las mediciones en 0, 15 y 30 grados en el tracking patelar e incluso en radiografía, bueno, también piden otras angulaciones de 0, 30, 60 y 90 grados. Obviamente tiene un valor también para el traumatólogo. La resonancia magnética que ha entrado en funcionamiento todas estas mediciones y al ser un método que no irradia, puede favorecer mucho. El problema es el tiempo de adquisición de la imagen y los costos que puedan llegar a derogar. Entonces, ¿cuál es el mejor método de valoración en esta patología o en este síndrome? Yo diría que es un conjunto de todas estas que nos permiten una correcta caracterización, ya sea preoperativa o para determinar qué tipo de terapia se va a utilizar en el paciente. Las proyecciones son de frente, lateral o las monopodálicas también con apoyo. En las de frente es difícil valorar el eje o la altura patelar, si podemos ubicar la rótula si está centrada con respecto a la tróclea femoral o no.
En las laterales de 30 grados nos ayudan a determinar un índice específico para su medición de la altura rotuliana. La lateral de 90 grados, que algunos traumatólogos lo suelen utilizar para determinar también rótula alta. Y las monopodálicas, que nos permiten valorar la fuerza de contracción del cuádriceps y el ascenso rotuliano. También podemos llegar a ver una lateralización o luxación mediante la valoración propia de la rótula, si se puede ver alguna de las facetas articulares. Las proyecciones que se usan son las de Marchand, en esa mesita que es difícil de conseguir o poder reproducir. También está la otra técnica en la que la sostiene un técnico radiólogo o un familiar, pero obviamente está el asunto de la radiación. También podemos obtener imágenes en esa posición, igualmente con la radiación, o también un ángulo de Laurin de 20 grados se puede establecer fácilmente en esta posición, y los de 45 90 grados que pueden ser en esta posición. Para una correcta adquisición debe haber una buena relación, un buen espaciado en pacientes jóvenes hablando, un buen espaciado patelofemoral, y se deben llegar a determinar claramente las carillas articulares o las facetas articulares, tanto trocleares como rotulianas, en ambos lados. Ya cuando piden a 30 grados, 60 y 90, igualmente debe llegar a determinarse estas facetas, y una buena relación. Una superposición de imágenes nos habla de una mala adquisición en la técnica radiológica. Por lo tanto, debemos pedir que se repitan en lo posible, o, de ser posible, también orientar al técnico radiólogo para una mejor caracterización o mejor posicionamiento de estos pacientes. Acá tenemos diferentes grados en 0, 30, 60 grados, perdón, 15, 30, 60 y 90 grados de flexión, donde vemos que allá a 30, 60 e incluso a 90 ya hay mayor disminución del espacio articular eh, femoropatelar, ya sea externo, o incluso la congruencia también debe ser valorada en estos casos, y las superficies articulares. Cuando valorábamos hace mucho tiempo el tracking patelar, hay algunos artículos que hacían la posición o realizaban la posición en la tomografía en lateral y realizando mediciones exactas de la angulación, pero en el centro donde estaba intentamos reproducir este tipo de estudio para ver si tenía una buena calidad de imagen, y aparte reproducir las mediciones, pero han sido realmente desechados o no los usamos por el tema de que el paciente, para tratar de mantener esta posición, puede lateralizar más o realizar contracción cuadricipital, pese a que pidamos en relajación. Es más complicado del paciente poder mantener en esta posición los 15 o 30 grados estables, puede haber movimiento. Entonces no recomiendo realizar este tipo de mediciones. Lo que ahora se realiza es mediante la posición de esponjas o algún material que tenga una angulación adecuada, poner debajo de la zona poplitea estos materiales y poder realizar una adecuada angulación en los diferentes grados que nos solicitan o que nosotros tengamos como protocolo para realizar la valoración del tracking patelar. En la resonancia magnética también podemos llegar a valorar en relajación con contracción. Lastimosamente, por simples razones, no podemos llegar a ver las maniobras dinámicas de 15-30 grados. Es imposible hacerlos. No imposible, pero más difícil, digo, ¿no? Se podrían usar otras bobinas y no podríamos, pero tampoco tener muy buena calidad de señal. En relajación podemos ver cómo la rótula está en contacto con
con la tróclea femoral. Y en contracción cuadricipital usamos generalmente secuencias T2 y secuencias turboespina-eco rápidas, que tampoco necesitamos buena definición ni aumentar el tiempo de la calidad de la imagen, porque necesitamos solamente saber con la contracción cuadricipital qué tanto ascendió esa rótula, si es que ese factor dinámico ayudó a una luxación o a una mayor inclinación lateral patelar. Por lo tanto, el uso de estas secuencias cuando nos piden resonancia para valoración y con contracción, entonces sugiero realizar secuencias rápidas T2, no con buena calidad porque necesito solamente ver la posición y no la morfología ni lesiones propias de la rodilla. Entonces, ¿qué buscamos en estos casos? Tenemos que ver todos los factores estáticos, dinámicos e incluso los ejes rotacionales. ¿A qué me refiero con factores estáticos? Hablamos de la displasia troclear, que es una alteración del surco troclear en el cual puede tener tendencia al aplanamiento. Al no tener una buena profundidad del surco troclear, la patela llega a lateralizarse o incluso a luxarse. Entonces, mediante radiología o mediante los rayos X, DeJour ha clasificado en 4 tipos, de acuerdo a la profundidad del surco troclear, así existe algún pronunciamiento troclear, al doble contorno y al doble contorno más la pronunciación troclear, ¿no? O esa pequeña prominencia troclear. En radiología, en los rayos X, se ve un surco troclear, como ven en esta flecha blanca, como está en su topografía habitual, sin superponerse sobre el borde anterior de las facetas trocleares. En cambio, cuando hablamos de un tipo 1, en un entrecruzamiento, vemos cómo esta troclea llega a entrecruzarse con la faceta y ya existe una alteración, una disminución de la profundidad del surco troclear. Este ángulo del surco troclear debe ser valorado en la tomografía en cualquier adquisición, pero lo ideal es realizarse en relajación, puesto que cuando realizamos un protocolo de tracking patelar, las adquisiciones en relajación deben ser las que tengan mejor adquisición para valorar las estructuras óseas, es decir, los factores estáticos. Ya los factores dinámicos, como ser contracción y en los diferentes grados de flexión, debemos bajar el tiempo, o digo, la exposición, ya sea miliamperaje o kilovoltaje. No necesitamos calidad de imagen para determinar tipo de lesiones, ya tenemos todo para determinarlo en la adquisición y relajación, entonces solamente necesitamos para valorar cuánto rotó, qué no rotó, si hubo lateralización, si hubo ascenso, y no necesitamos otras cosas más. Entonces, a tomar en cuenta que en este tipo de valoraciones siempre bajar la radiación en las demás adquisiciones de contracción y los diferentes grados de flexión. Entonces, cuando tomamos el surco troclear debemos realizar la medición cuando la faceta interna sea 1/3 de la longitud de la faceta externa. Ese es el lugar adecuado. A veces se comete un error de principiante o de residente de primeros años, donde siempre tratan de que la rótula esté presente para hacer la medición de surco troclear. No siempre va a pasar eso, porque si tienes una rótula alta o una rótula baja, obviamente cuando quieras medir ese surco troclear, si la rótula está alta no la vas a encontrar bien centrado o bien posicionada en el mismo lugar, ¿no? Ese es un error típico de principiante de primeros años, que también me ha pasado. Entonces, tratar de tomar en cuenta eso.
Volviendo al caso del ángulo de surco troclear, debe ser la medición de este ángulo menor a 138, hasta 140 grados en alguna literatura menciona, pero no debe tener esta tendencia al aplanamiento, porque en estos casos es donde no hay congruencia o no hay capacidad de la faceta externa para mantener a la rótula dentro de su lugar habitual. En cuanto al ángulo de la vertiente externa troclear, es la medición de una línea bicondilia posterior con el eje de la faceta externa, y esta debe ser mayor a 11 grados. Cuando tenemos una medición menor ya estamos hablando de una horizontalización, lo mismo que hablar de una disminución de la profundidad. También nos lleva a esa inestabilidad patelofemoral. Acá tenemos tomografía, reconstrucción 3D y resonancia magnética de un paciente en el cual existe una luxación ya inveterada, es decir, crónica, donde se ve totalmente una lateralización y sigue un eje similar al borde lateral de la tróclea o la región supratroclear, la rótula. Ya es una luxación crónica, y en el lado contrario se ve un ángulo de inclinación lateral patelar donde existe una horizontalización con pérdida de surco del ángulo o el surco troclear, ¿no? Y en los diferentes grados de flexión, obviamente la rótula que está luxada totalmente, no hay ninguna alteración, ningún movimiento significativo. En cambio, en una flexión de 30 grados, esta rótula intenta posicionarse sobre el surco troclear. Fíjense que cuando hay lateralizaciones crónicas, yo suelo mencionar que hay una pseudocarilla articular, porque como ya pierde superficie de contacto con la tróclea totalmente, se deforma por esa horizontalización y ya no hay contacto, se forma en la cortical ósea supratroclear una pseudocarilla articular más fina, más adelgazada y muy regular, que está en contacto íntimo con la patela. En la resonancia magnética se ve la misma imagen, donde hay, no, en este caso acá no se puede ver, pero acá sí el retináculo como está engrosado o parte del ligamento patelofemoral con cambios cicatrizales. Y en la reconstrucción se ve como del lado contralateral es normal, y en esta está ya totalmente luxada y crónica en esa topografía. Noten que hay pérdida de este surco troclear, y otro factor que puede favorecer a este es la posición de la tuberosidad tibial anterior, que posteriormente lo veremos. Una medición muy usada es para determinar si hay rótula alta, es el índice de Insalsabati, que es la medición entre la longitud del tendón rotuliano y la longitud de la patela, es decir, una medición del borde del vértice inferior rotuliano hasta la tuberosidad tibial anterior y del eje total de la patela, ¿no? Una división de estas debe dar un valor de entre 0,8 a 1,2 para decir que esta rótula está normalmente posicionada. Cuando está por encima de 1,2 hablamos de rótula alta, y menos de 0,8 rótula baja. Ahora, bien, estas son cosas que están en la mayoría de la literatura, pero ya hace 2 años aproximadamente se me rompió la cabeza al ver que uno de mis fellows recientes de ese año me mostró un libro muy conocido donde estaban invertidos estos valores y consideraban por encima de 1,2 rótula baja y al revés, o sea, viceversa. Y buscando en la literatura o viendo en internet algunos artículos americanos y muy raros europeos, se veía este cambio de posicionamiento, pero la mayoría hablan de este valor como tal. La literatura latina y la mayoría americana
tenemos este índice de Insal-Salvati que debe ser mayor a 1.2, considerado como rótula alta. ¿Sí? A tomar en cuenta, y si alguno quiere buscarlo, lo va a encontrar esta literatura inversa. Así que no es de extrañarse. También puede determinarse, como en algún caso hace rato les mencionaba, que las incidencias en 90 grados de flexión lateral le permiten al traumatólogo, e incluso a nosotros nos debe llamar la atención, de poder determinar rótula alta o no. Se hace una línea del borde anterior del fémur y no debe sobrepasar el borde superior de la rótula. Si este borde supera esta línea, ya nos encontramos frente a una rótula alta. Así que tomarlo en cuenta. También nos permite valorar rótulas bajas, es decir, con valores por debajo de 0.8. Acá tenemos los tres métodos radiológicos que nos permitirán una valoración del índice de Insal-Salvati, sea radiológico, sea tomográfico. Para la tomografía debe ser medida en los 30 grados de flexión, y si no es probable medirlo en esa, por lo menos en los 15 grados de flexión, sí o sí. Y como truco o como cosa que hago es yo aumento el espesor del corte para tener mejor relación, es decir, convertirlo como si fuera una radiografía o algo así, con un promedio, y poder visualizar mucho mejor las estructuras y poder realizar una correcta valoración de este índice. En cuanto a la resonancia magnética, hay variaciones por el tema de que somos técnico dependientes. La constitución atómica o constitucional, el hábito constitucional del paciente también puede afectarlo, y el uso de bobinas, ya sean adecuadas o no, de rodilla, también afectan. Es decir, no sé si les ha pasado alguna vez de que encuentran tendones muy flexuosos, es por el mal posicionamiento de la rodilla. Entonces no nos van a servir para medir exactamente o correctamente un índice de Insal-Salvati por resonancia magnética, ¿no? Pero cuando tienen esta posibilidad de medirlo, uno de los valores que se utiliza en la mayoría de la literatura es hasta 1.3, por encima de 1.3, no tanto con 1.2 como en la radiografía o en la tomografía. Quizá por este mismo hecho de la flexión o no de la rodilla, o el tiempo de adquisición o el tipo de bobina que se vaya a usar. Segundo, hay también literatura que habla de valores incluso de hasta 1.5, o sea, valores por encima de 1.5 recién son considerados como rótulas alta. Así que yo prefiero usar, y la mayoría de la literatura habla de 1.3 como valor rango para determinar rótula alta en resonancia magnética. Y rótula baja 0.74, menos de 0.74. Cuando tenemos rótulas altas también producen estas alteraciones a nivel de la grasa de Hoffa, producen síndromes friccionales, ya sean por edema de la grasa de Hoffa, un síndrome de fricción patelofemoral con lateralización patelar y esa fricción repetitiva sobre esa grasa. Otro factor estático que debe ser medido es la distancia CT-AT, o sea, o la tuberosidad tibial anterior y el surco troclear o surco intertroclear. Se realiza mediante la medición de la imagen donde esté el surco troclear más profundo. Obviamente pueden tomar también en la imagen que tomen del ángulo de surco troclear, pero la literatura habla en el lugar del surco más profundo, o sea, en este lugar, ahí es la imagen específica, y otro de la tuberosidad tibial anterior. Se hace adquisiciones y se hace una sumatoria de las mismas, la cual
debe ser medida mediante una línea bicondilia y con un eje perpendicular hacer la medición sobre el surco troclear y la tuberosidad tibial anterior. Los valores son aproximadamente 15 y 20 milímetros, pero como tope está establecido de que debe ser 20 milímetros. Un valor mayor a este habla de una torsión tibial o una lateralización de la tuberosidad anterior tibial, lo que lleva a una mayor tracción lateral de la patela, tanto por un factor estático y el factor dinámico que lo lleva para lateral cuando uno hace una contracción o cuando hay una mayor fuerza hacia esa lateralización de la rótula como tal. Puede ser por otro factor dinámico de hipotrofia del músculo vasto medial. Otra medición que se puede realizar es la simetría facetaria troclear, en la cual se hace una medición de la longitud de la faceta externa y la longitud de la faceta interna, y se debe dividir estas dos y se debe multiplicar por 100%, ¿no? Un valor por debajo de 40% habla de una displasia troclear, una menor longitud de una de las carillas, lo que hablaría también de una cierta horizontalización de la tróclea, ¿no? Es otra medición más que se puede utilizar. También la profundidad troclear, que es la medición de la distancia entre los bordes posteriores condíleos hasta los bordes anteriores laterales de la tróclea, y de la profundidad troclear. Se va a hacer una sumatoria entre el borde externo más el borde externo dividido entre 2 menos la profundidad troclear, y un valor por debajo de 3 milímetros nos referiría a una displasia troclear. Bueno, no nos volvamos locos, pero falta todavía muchas más mediciones. Hablé de la incidencia de Loring, que debe ser a 20 grados de flexión, que es nada más que una línea entre los bordes anteriores trocleares y el eje lateral o el borde lateral de la patela. Siempre debe ser positiva entre 0 a 5, y una negativización de este ángulo nos hablaría de una inclinación lateral patelar incrementada, o sea, lateralización de la patela. Igualmente tenemos el grado de angulación patelar o tilt patelar, que es nada más que la medición entre una angulación entre una línea bicondilia y el eje patelar, es decir, los bordes tanto medial como lateral, y debe ser menor de 20 grados. Cuando ya hablamos de más de 20 grados, hablamos de un incremento del ángulo de inclinación lateral patelar, y esto a la vez nos lleva a decir de que hay una luxación o subluxación patelar. Fíjense en este caso, acá les muestro una pseudocarilla articular, donde ya se posiciona o hace mucha fricción, ya es bastante crónica esta lateralización patelar, y esta por 41 está doblando el ángulo normal que debería tener. También puede valorarse este ángulo en los diferentes grados de flexión para saber qué tanto está lateralizándose más esa patela en cada grado de flexión. Otra medición que se realiza es el ángulo de congruencia de Merchant, que debe ser realizada en 30 grados de flexión. ¿Y cómo se realiza? Se mide el ángulo del surco troclear y se realiza la bisectriz de esta, es decir, la mitad de este ángulo, que en este caso son 124, la mitad es 62. Entonces se traza una línea en este ángulo de 62 grados. Bueno, teniendo esta línea, vemos el margen rotuliano y el vértice medial, y trazamos otra línea a partir de la profundidad del surco troclear hasta
esa línea o hasta la vertiente o la línea media rotuliana interna. Perdón, no interna, sino que la línea media patelar, el vértice medial, y este nos va a arrojar un valor en esta angulación. Este es el ángulo de congruencia de Marchand, que debe estar entre valores entre menos 6 y más 11. ¿Qué quiere decir menos 6? Menos 6 es cuando está negativo, es decir, o hacia medial, nos lleva hacia medial, y positivo cuando está hacia lateral. El máximo es hasta más 11 grados. Valores por encima de este ya son patológicos y por esa razón en 30 grados de flexión siempre debe ser valorada. Está, como les había mencionado, de que una vez que esté la rótula posicionada en esta angulación ya va a ser más difícil de que vuelva a su lugar o se luxe totalmente. Entonces es el lugar ideal para una medición. Ojo que cuando tenemos rótulas altas puede ser que no lleguemos exactamente a ver la rótula. Entonces para eso podemos ayudarnos de incrementar el espesor de corte para poder caracterizar bien estos bordes o estos valores que nos delimitan bien para poder medir. Otra de las mediciones que se puede realizar es el ángulo de versión femoral, que yo prefiero tomarlo con 3 imágenes, pero si tienen la posibilidad de realizarlo en 2 está perfecto. Una imagen debe ser realizada con el eje del cuello femoral y otra donde tengamos los bordes posteriores condilares, ¿no? Entonces se hace lo mismo que en otra imagen, se hace una sumatoria de estas o una superposición y con una línea intercondilia y el eje del cuello femoral, el ángulo resultante debe tener un valor entre 15 grados más menos 5, ¿no? Cuando hablamos de valores mayores hablamos de anteversión femoral, cuando hablamos de valores menores hablamos de retroversión femoral. Por eso es que esta medición o este ángulo debe ser considerado como versión femoral solamente, no como anteversión femoral. Otro factor rotacional es la torsión tibial externa, que es de los márgenes posteriores del platillo tibial, y otra imagen a nivel de la región bimaleolar del tobillo, ¿no? Maleolo externo, maleolo interno, y la línea posterior donde está la tibia. Se hace una sumatoria de ambas imágenes, una superposición, y este ángulo resultante debe ser entre 25 grados más menos 5. El ángulo Q también nos permite valorar el eje rotacional de la rótula. Se puede ver tanto radiográficamente como por tomografía, lo podemos hacer incrementando el ángulo de espesor o en el típico scout que se toma de la tomografía previa a la adquisición total, se puede también realizar esta medición. Es una línea entre la espina ilíaca anterosuperior hasta que pase por la zona central de la rótula y otra línea que pase de la tuberosidad tibial anterior también por el centro de la rótula, y esta resultante debe ser el ángulo Q, ¿no? Ojo que fíjense que acá está más lateralizado mi línea, pero es porque la tuberosidad tibial anterior siempre está lateralizada, así que hay que conocer bien la anatomía de dónde está, porque algunas veces error de principiante también, o de primeros años de estudio o de fellow, realiza uno la medición muy central en la tibia y bueno, nos va a dar valores dentro de la normalidad o valores muy bajos. Tomar en cuenta la posición normal, fijarse bien en las reconstrucciones o en los cortes coronales, en los axiales, ver dónde está posicionado exactamente para poder realizar una correcta medición de esta. Ahora, ¿qué tratamos de evitar cuando
realizamos todas estas mediciones. Por ejemplo, les hablo de linsal salvati alto. Bueno, tiene una mayor predisposición a luxaciones patelares por una falta de contacto de superficies articulares. Hablando de una torsión, una medición de la distancia CTAT o TAT-TG nos permite valorar si es que existe un factor estático que está más lateralizado con tendencia a llevar la rótula más hacia afuera. Esa lateralización anatómica o constitucional que pueda tener un paciente cuando se realiza una contracción o en mismo reposo o flexión, lleva la rótula siempre a llevarla hacia afuera. Entonces puede llevar a luxaciones o incluso a demasiada fricción y por lo tanto lesiones condrales de las vertientes externas. Entonces, todas estas mediciones que realizamos, a veces uno piensa de residente o de inicios de fellow, dice, ¿para qué tantas mediciones? ¿Para qué tanto piden esto? Alguna vez me dijo algún fellow a manera de comentario. Entonces, cuando se les explica de que por qué cada medición es importante, porque les puede determinar de que un paciente pueda ser solamente tratado mediante métodos de reforzamiento o kinesiología o otro tipo de tratamientos convencionales, o tal vez cambiarle el hecho de que necesite una cirugía, por ejemplo, una distancia mayor en un CTAT, obviamente si es muy marcada y hay una lateralización demasiado, va a necesitar un reposicionamiento de esa inserción distal rotuliana, ¿no? O factores de lateralización por mecanismos dinámicos, como ser hipoplasias del vasto medial, que lleven a que el vasto externo lleve más para afuera. Entonces cambia el tipo de tratamiento. Por lo tanto, tratamos de evitar en estos casos este tipo de episodios. Por ejemplo, este caso reciente en el que existe lo que marcan las flechas amarillas, cambios edematosos a nivel de la inserción distal del aductor magno y próximo al ligamento colateral medial. Es una lesión del tercio posterior del ligamento patelofemoral medial, ¿no? También se ve lesión del borde medial de la rótula con edema óseo subyacente y un poco de lesión del retináculo medial a nivel de su inserción. La contusión ósea que se produce por un desplazamiento de la rótula, lateralización o luxación propiamente, que impacta sobre el borde lateral del cóndilo femoral produciendo una impronta y el edema óseo subsecuente a esto, ¿no? Se ve los cambios edematosos en la inserción del tercio proximal, como les dije, del ligamento patelofemoral medial. También debemos evitar este tipo de episodios donde existe una lesión bastante marcada de elementos pasivos como los ligamentos y el retináculo, o también de componentes óseos donde hay una alteración de la morfología habitual ya directamente del borde medial de la rótula con lateralización marcada, los cambios edematosos, las improntas y los cambios cicatrizales posteriores que puedan llegar a producirse después de este episodio. Obviamente este tipo de lesiones llevan siempre a lesiones condrales o fragmentaciones osteocondrales. Así también debemos evitar las lesiones condrales que son importantes en personas jóvenes, especialmente irregularidades, áreas de denudación condral o a la larga las artrosis que se da por pérdida total de cartílagos, mecanismos repetitivos de impacto o presión entre la articulación, mayormente de las vertientes externas, esclerosis, geodas subcondrales y también osteofitosis. Las fragmentaciones osteocondrales que también ocurren por mecanismos repetitivos o mecanismos bastante marcados donde hay fracturas subcondrales con pérdida de superficies, donde debemos buscar el fragmento osteocondral que puede ser tanto del cóndilo femoral o también del margen medial rotuliano.
Acá vemos otro caso donde vemos una marcada denudación contralateral o cizallamiento del cartílago, donde tenemos una pérdida de esta superficie y debemos buscar o podemos encontrar en todo caso este fragmento en algún receso de la articulación. Es importante mencionarlo. Otro caso de fragmentación osteocondral, donde hay ya pérdida de superficie ósea también y se ve el fragmento migrado en alguno de los espacios articulares. Los cambios crónicos, es decir, fibrosis e engrosamientos secuelares del retináculo o del ligamento patelofemoral, o calcificaciones o fragmentaciones osteofitarias o fragmentaciones secuelares del borde medial rotuliano debido a estos cambios crónicos. Por ejemplo, en este paciente de una evolución, como cambia la señal y hay engrosamiento ya del ligamento patelofemoral en su tercio proximal o posterior. Las rótulas altas o las disfunciones patelofemorales que llevan a episodios de fricción patelofemoral caracterizados por fricción patelofemoral del el ángulo superolateral de Hoffa o también en algunos casos suprapatelar o prefemoral. Las lateralizaciones repetitivas que dan estos síndromes friccionales con el edema mencionado, como en el anterior caso, en un paciente mucho más joven. Son muy frecuentes, se suele ver muy frecuente en pacientes jóvenes y más de sexo femenino. Bueno, no estamos tan ciegos ahora como para ver todo este tipo de patologías, sabiendo ya toda la base de, que se les mencionó. Entonces, muestro algunos casos, ya conocen este del paciente con luxación inveterada crónica, y donde había mencionado que hay, en las maniobras de flexión no hay cambios, obviamente asciende la rótula, pero nunca va a retornar a su lugar habitual en su relación con la tróclea, ni siquiera tróclea, ya es un surco supratroclear, ¿no? Con un incremento del ángulo de inclinación lateral patelar, una reconstrucción tomográfica, una rótula baja, que también puede dar cambios en el cartílago patelofemoral por la relación alterada en esta congruencia. Un índice de Insal-Salvati menos de 0.8. Y ahora una imagen que siempre les muestro a los residentes o fellows, o que les mostraba a los residentes y fellows en el trabajo, era de cuál es el lugar adecuado donde realizar la medición de surco troclear. ¿Sí? Les había mencionado de que tiene que ser en un tercio, la vertiente interna tiene que ser un tercio de lo que corresponde a las facetas laterales, o por lo menos de la mitad de esta. Algunas veces confunden y llegan a hacer una medición en esta imagen donde dicen, bueno, acá hay una relación, muevo la patela y bueno, acá hacen la medición, pero fíjense la diferenciación entre una superficie articular que tiene es regular, bastante esclerótica. Cambio acá es un poco irregular y no es tan gruesa como para soportar. Generalmente las superficies articulares tienen algo de esclerosis. Entonces esto es la región cortical supratroclear. Acá por lo menos ya tenemos una superficie articular que es más regular. No es esclerótica del todo, pero es más regular. Y acá todavía me falta superficie articular. Acá veo cortical ósea, no es propiamente la tróclea, la faceta interna. En este caso tampoco se ve claramente, si bien es más esclerótica este hueso, tampoco llega a ser tan regular como una faceta interna debería ser. Acá tenemos las dos facetas, pero ya también la profundidad es parecida a la medición. Si realizamos la medición de ambas facetas, casi son similares o mayor de la mitad de lo que es la faceta lateral. Y en esta tampoco llego a ver claramente la faceta interna, ¿no? La respuesta correcta es en esta, donde veo una superficie articular regular, más esclerótica, y la faceta interna también es regular, donde hay una diferenciación entre la cortical y la superficie articular interna troclear.
Pues es muy a tomar muy en cuenta cuando realicen la medición del surco troclear, que puede cambiar muchas cosas. En algunos pacientes que podemos pasarlos por sobrediagnósticos o infradiagnósticos. La ARM y la artrotc nos sirven para caracterizar propiamente lesiones condrales que pueden ser a veces difíciles de ver en resonancia magnética. Podemos ver como de lamina o denuda cartílago en esas regiones. Por ejemplo, acá no se ve tanto defecto condral, pero en la artro-TC podemos ver cómo el contraste ingresa en estas zonas y ve que hay pérdida de cartílago. En esta otra resonancia se ve cambios en la señal y discreta irregularidad de la lámina superficial y no se ve una clara alteración condral o denudación, pero en la artro-TC se ve como hay una pérdida de superficie condral. Entonces la artro-TC tiene sus ventajas en valoración de superficies condrales y en posoperatorios. Los tratamientos que se realizan son reconstrucción del ligamento patelofemoral medial cuando vean algunos tornillos en el sector medial y también en el sector patelar medial. Tomen en cuenta que ese paciente puede haber tenido un episodio de inestabilidad patelofemoral con reconstrucción de este ligamento. ¿Sí? Otro tipo de tratamientos son la transposición o medialización del tubérculo medial, es decir, el tendón rotuliano producen una división, por así decirlo, donde hacen un entrecruzamiento, haciendo que uno de los fascículos que son más laterales lo inserten más a medial, tratando de medializar ese tendón, ¿no? O finalmente cuando la CTAT está demasiado lateralizada, se quita la zona o se hace una reinserción del tendón rotuliano para medializar este eje mediante el posicionamiento medial de la tuberosidad tibial anterior. Cuando tenemos surcos trocleares bastante aplanados y necesitan una reconstrucción, lo que se puede hacer es la trocleoplastía, sacar todo este fragmento y bueno, tratar de reconstruir y lograr que tenga por lo menos una profundidad del surco troclear. Bien, como conclusiones tenemos que conociendo todos estos métodos ya podemos por lo menos aliviar a un paciente y darle un diagnóstico apropiado, ¿no? Para definir su conducta terapéutica ante la inestabilidad patelofemoral. Bien. Es importante, como les dije, determinar este tipo de lesión que tenga, ya sea estático, pasivo, dinámico de este síndrome, para una adecuada conducta terapéutica, también para realizar una conducta prequirúrgica y el seguimiento de esta inestabilidad patelofemoral. Bien, les agradezco mucho su atención y bueno, hasta pronto, gracias.